por mis obras, fui justificado. ¿Por qué? Por la obra que Cristo hizo por mi vida. Fue Jesús, y si no fuera por Jesús no pudiéramos estar nosotros delante del Padre. Ya no estás en el suelo, ahora estás con Cristo. Ya no estás en el pecado, ahora andas con Cristo. Ya no andas en la tristeza, ahora andas con Cristo. Ya no andas en la muerte, ahora andas. Alguien debe darle un fuerte aplauso al Señor. Ya no andas perdido, porque Él te encontró, te justificó y te sentó ahora a la diestra del Padre juntamente con Cristo. Ahora sí, ¿cuántos están listos para decir una palabra de parte de Dios? Mire, hace varios domingos comenzamos una serie de mensajes que le titulamos Maravillosa Gracia de Dios. Maravillosa gracia de Dios. Yo te aconsejo que vayas a las redes sociales, nuestra página de YouTube o de Facebook, y ahí puedes escuchar lo que comenzamos a hablar acerca de la gracia. Y hoy, continuando esta serie de mensajes, si no te puedes perder la semana que viene, porque la vamos a terminar, no te puedes perder porque viene un mensaje poderoso de parte de Dios. Pero hoy, continuando, vamos a comenzar a hablar bajo el tema la gracia y la verdad. La gracia y la verdad. Y mire, quiero dejarles saber algo. ¿Cuántos de ustedes saben que cuando llegamos al Señor nuestra vida cambia? No somos los mismos. Muchos comenzamos a hacer cosas mejores que las hacíamos antes. Muchos comenzamos a hablar diferente. Ya no decimos malas palabras. Algunos, ¿verdad? Otros están en el proceso y espero que ya estén siendo libres en el nombre de Jesús. Ya no caminamos en adicciones que caminábamos antes. Usted sabe, ya no tomamos, ya no estamos en vicios, ya no fumamos, ya no caminamos en inmoralidad, y ya tratamos mejor a nuestros esposos y a nuestras esposas. Ya buscamos ser mejores hombres, mejores mujeres de Dios, mejores padres, mejores madres, mejores hijos. Porque eso es lo que hace Dios. Comenzamos a venir a la iglesia, comenzamos a orar, comenzamos a levantar nuestras manos. Algunos todavía están luchando, pero levanta tus manos, va a ser de bendición, créeme. Algunos levantamos las manos en la adoración, antes no nos atrevíamos. Y ahora comenzamos a hacer cosas, comenzamos a hablar del Señor a otros. Y entonces nos comenzamos a sentir bien. Pero pensamos, y ahí es donde viene la situación, pensamos que porque estoy haciendo cosas buenas, ahora estoy bien. Y quiero decirte algo, todavía seguimos dependiendo de la gracia de Dios. No por lo que tú haces fuiste justificado o eres justo o caminas en la justicia de Dios. Tú eres justificado por la gracia de Dios. No te olvides que no se trata de lo que tú haces, se trata de lo que Cristo ya hizo por nosotros, porque si no podemos caer en la religiosidad. La religiosidad es la búsqueda de Dios a través de nuestra fuerza. Es cuando a través de nuestra fuerza nosotros tratamos de alcanzar a Dios, tratamos de tocarlo a Él. Y es por eso que cuando alguien camina en la religiosidad está mirando más lo que hace y deja de ver lo que Cristo ya hizo por él. Comienza a fijarse más en cómo se ve, cómo se viste, cómo caminan, y comienza a caer en dogmas para que los dogmas lo justifiquen delante de Dios. Cómo me visto, si me pinto o no me pinto, si tengo el pelo largo, lo tengo corto, si uso falda o no uso falda. Todas esas cosas los hombres de ciertas maneras tienen que comportarse, y todas esas cosas, si comenzamos a mirar eso, tengo que orar tantas veces y tengo que orar de esta manera, y si no oro de esta manera no siento que Dios me escucha. Entonces caemos en algo que es religiosidad. No quiere decir que no tengamos que hacer esas cosas, no quiere decir que debamos de andar con decoro, que Dios comienza a transformarnos, pero la gracia, fuimos justificados por la gracia. La justicia de Dios en nuestra vida es por la gracia. ¿Alguien dice amén? Vaya conmigo a Romanos capítulo 4, versículo 1. Esto es hablando de Abraham. Y dice... Esto es Pablo diciendo acerca de lo que hizo Abraham, del acto de Abraham, por lo cual fue justificado. Dice, ¿qué diremos pues que ha encontrado Abraham, nuestro progenitor, según la carne? Porque si Abraham fue ¿qué? Justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no delante de Dios. Pues que dice la Escritura, y creyó Abraham y le fue contado ¿por qué? Por justicia. Y la palabra contado aquí es una palabra de contabilidad. En otras palabras, se ajustó cuentas con Abraham. Y quiero decirte, si Dios fuera a ajustar cuentas por nosotros a causa de lo que nosotros hacemos, ay. Dios ajustó cuentas por Abraham, y cuando vio la fe le pasó por encima todas sus obras y fue que justificado. Fue justificado.
Y esto es importante porque ¿sabe algo? Para ser justificado o accesar el reino de Dios tienes que ser perfecto. Nadie que no es perfecto puede entrar delante de la presencia de Dios o puede accesar el reino de Dios. Y quiero decirte, todos nosotros, ninguno de nosotros somos perfectos. Por más bueno que parezca la persona, mira lo que dice Santiago capítulo 2, versículo 10. Pues el que obedece todas las leyes de Dios, menos una, es tan culpable como el que las desobedece, ¿qué? Todas. Por lo menos algunos de aquí fueron al supermercado y se comieron una uvita cuando no tenían que comérsela. Quiero decirte, si no la pagaste, es robar. Desobedeciste todas. Entonces usted dirá, ¿y cómo yo entro al reino de los cielos si tengo que ser perfecto? Pues quiero decirte, por uno que es perfecto se llama Jesucristo. Dale el aplauso a Él. Por medio de uno que fue perfecto en todas las cosas, y es por medio de nuestra fe en Él que podemos ser justificados. Entonces, ¿qué es la justicia? Y este es el primer punto que quiero traer en esta hora. ¿Qué es justicia? Es estar en la posición correcta delante de Dios. Eso es lo que es justicia. Estar en la posición correcta, aprobada y aceptable delante de Dios. Y quiero decirte, por ninguna de nuestras obras nosotros podemos estar en la posición correcta y aceptada delante de Dios. Entonces no soy justificado por lo que hago, soy justificado ¿por qué? Por lo que Dios hizo. No soy justo por mis obras, sino por uno que fue justo y sigue siendo justo. Y como mi fe está en Él, puedo entonces ser justificado, ser aprobado y estar en la posición correcta delante de Dios. ¿Me permites hacerte una pregunta? Si alguien es injusto y hace algo justo, o sea, si alguien no es bueno, pero de repente hace una cosa buena, te hago una pregunta, ¿eso lo hace justo delante de Dios? No, no. Ahora lo voy a cambiar. A ver, si alguien es bueno, o sea, justo, y hace algo justo, ¿eso lo hace justo delante de Dios? Tampoco, tampoco. Porque no he sido justificado, ¿por qué? Por mis obras, fui justificado, ¿por qué? Por la obra que Cristo hizo por mi vida. Fue Jesús, y si no fuera por Jesús no pudiéramos estar nosotros delante del Padre. Mira lo que dice Efesios capítulo 2 versículo 5, que esa ha sido nuestra base que hemos estado usando durante estos domingos anteriores y los mensajes anteriores. Dice, aún estando nosotros ¿qué? Muertos en delitos, nos dio vida juntamente ¿con quién? Con Cristo. En otras palabras, nos justificó. Por gracia soy que salvos, y juntamente con Cristo nos resucitó y nos hizo sentar que en los lugares celestiales. En otras palabras, nos posicionó, nos puso en la condición correcta y aceptable delante de Dios. Nos permitió ser aceptos, y ahora tenemos que acceso delante del Rey. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Ya no estás en el suelo, ahora estás con Cristo. Ya no estás en el pecado, ahora andas con Cristo. Ya no andas en la tristeza, ahora andas con Cristo. Ya no andas en la muerte, ahora andas. Alguien debe darle un fuerte aplauso al Señor. Ya no andas perdido, porque Él te encontró, te justificó y te sentó ahora a la diestra del Padre juntamente con Cristo. Fuiste justificado por su gracia, no por las obras de la ley. Mire, los que tienen hijos saben que cuando sus hijos están en sus casas no pagan nada, aunque a veces a uno le dan ganas de cobrarle, para que se den cuenta lo que es la responsabilidad de lo que uno hace por ellos. Mis hijos en mi casa comen de gratis y ellos ni se ocupan de cuánto se pagó por la comida que ellos acaban de comer. Son vestidos y no pagan nada. Tienen una buena cama y no pagan nada, y a veces hay que recordarles que está buena la cama esa en la que ellos duermen. Tienen un techo, tienen aire acondicionado, tienen heater y no pagan nada. Ellos reciben todas esas cosas. ¿Por qué? Por gracia. Pero hay una razón más: porque son hijos y viven con el Padre. Cuando creímos en Jesucristo, nos convertimos en ¿qué? En hijos, y ahora estamos ¿con quién? Con el Padre. Todas las cosas de la casa son dadas ¿por qué? Porque somos hijos, y entonces como somos hijos somos justificados y recibimos y somos coherederos por la gracia. Dáselo fuerte a Él. Entonces no es por obra, porque no importa lo que mis hijos hagan, en casa va a haber comida para ellos.
y hay un techo y hay una cama. Eso no es por obra. Pero entonces, esto nos lleva al segundo punto. ¿Eso entonces les da el espacio a mis hijos para que ellos hagan lo que les dé la gana? Pues este es el segundo punto. ¿Debo yo de rechazar la ley? ¿Debo yo de rechazar la ley? Este es el punto número 2 que quiero traerte en esta hora. Pero antes déjame explicarte lo que es la ley. Y la ley fue traída a través de Moisés en el Antiguo Testamento. Y para los que no conocen, fueron 613 leyes o instrucciones, son mandamientos, son estatutos que Dios estableció, y dentro de esos estatutos y esos mandamientos habían leyes que tenían que ver con cosas ceremoniales, en sacrificios que habían que hacer, cómo entrar delante de la presencia de Dios, cómo vestirse, todas esas leyes ceremoniales, y hasta incluía cosas dietéticas. Habían cosas que comer, que no comer, y algunos debemos de aplicarlas esas. Pero anyway, esas leyes ahora, que comer, que no comer, ¿sabe? Era algo que era porque Dios quería el bien para ellos. Entonces habían leyes ceremoniales, pero habían leyes morales, y tenía que ver en cómo relacionarse con los demás. Y esto es donde están los 10 mandamientos: cómo relacionarse con Dios y cómo relacionarse los unos a los otros. Y leyes judiciales. De hecho, usted sabe algo, que a base de todas estas leyes es que muchas de las naciones operan hoy en día por las leyes de Moisés que Dios estableció a través de él. Eso eran 613 leyes. Pero ¿sabes algo? Estas leyes estaban para que el hombre pudiera encontrar justicia delante de Dios. Estas leyes estaban para que el hombre ahora pudiera accesar a la presencia de Dios, porque el pecado lo había apartado de Dios. Pero ¿sabes qué? Acuérdate que Santiago nos dijo que si desobedecíamos una, las desobedecía ¿qué? Todas. Entonces era imposible obedecerlas. Entonces vuelvo a la pregunta: ¿debo obedecer la ley? Y quiero hablar de las leyes morales, porque las leyes ceremoniales ya Cristo las cumplió todas. Entonces quiero hablar de las leyes morales. ¿Debo de obedecerlas o debo de rechazarlas? Porque si desobedezco una, ya las desobedecí todas. Y no soy justificado por las obras de la ley. Soy justificado por lo que Cristo ya hizo en mí, por su gracia. ¿Alguien está aquí? En un momento dado, Pablo tuvo ese debate con aquellos a los cuales él escribía, y escribió lo siguiente en Romanos capítulo 6, versículo 15. De hecho, en varios versículos se encuentra un estado como esto, una declaración como esta. Dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Y qué es lo que él dice? De ninguna manera. De ninguna manera. De hecho, podría alguien decir: pastor, pero la ley trajo maldición. Y déjame explicarte por qué. Porque antes de la ley no se conocía que alguien estaba pecando. Cuando vino la ley, ahora a causa de la ley se conoció el pecado, y el pecado produce condena. Por eso es que dicen que la ley trajo ¿qué? Maldición, porque la ley trajo muerte, pero Cristo trajo ¿qué? Trajo vida. Entonces alguien dice: ¿para qué entonces caminar en la ley? Si la ley produce el pecado, que el pecado produce condena. Pero tenemos que entender que la ley no vino a ser cancelada. Mateo capítulo 5, Jesús dijo: yo no he venido a ¿qué? A abrogar la ley, sino que he venido a ¿qué? A que se cumpla. Esto es importante entenderlo, porque muchas personas hoy en muchos lugares se está predicando que no estamos bajo la ley, y no importa lo que tú hagas, estás bajo la gracia, y entonces recibes la bendición de Dios, caminas en la justicia de Dios. Y yo quiero que tú entiendas esto: la ley tiene sus beneficios. Y alguien dirá: pero es que produce muerte. Déjame decirte varios beneficios que tiene la ley. Y alguien se quedará: wow, nunca había escuchado que la ley tiene beneficios. Bueno, el primer beneficio que quiero hablarte es que la ley es un tutor. En Gálatas capítulo 3, versículo 24 dice: de manera que la ley ha sido ¿qué? Nuestro tutor para llevarnos ¿a qué? A Cristo. ¿Qué es un tutor? Un maestro, un señor, para llevarnos ¿a qué? A Cristo, para que seamos justificados por la fe. Cuando usted antes andaba sin Cristo, la ley le decía: necesitas a Jesucristo. Cuando usted antes no estaba bien, quizás en su casa, en su hogar, en su familia, cuando estaba actuando de manera incorrecta, algo le decía en su corazón: lo que estás haciendo no está bien. Eso era la ley, eso era la palabra de Dios. Y para que entonces puedas caminar y puedas estar bien y puedas experimentar gozo, la ley te decía: necesitas a Cristo. Entonces alguien podrá decir: pero ahora me convertí. Pues usted sabe que sigue diciendo la ley: necesitas a Cristo.
Siguen necesitando a Jesucristo, porque cuando trato de desviarme o trato de hacer algo que no es la voluntad de Dios, entonces soy redarguido a través de ¿qué? De la ley, de los mandamientos, de los estatutos de Dios. Soy redarguido ¿para qué? Para caminar conforme a la palabra de Dios. Porque si no fuera por la ley, no sabíamos que estábamos faltos, no sabíamos que éramos imperfectos y que necesitábamos a uno que era perfecto y que cumplió todas las cosas y que es fiel y nos dio el ejemplo. Entonces la ley es un tutor, dice Pablo, es un maestro. Y lo otro que es la ley es un espejo. Aquí el escritor Santiago, hablando de aquellos que escuchan la ley, dice que la ley es como un espejo y dice en el capítulo 1, versículo 24, te ves a ti mismo cuando escuchas la palabra, cuando escuchas los mandamientos, cuando escuchas los estatutos. Luego te alejas y te olvidas cómo eres. Es cuando alguien no hace caso a la palabra. Pero mira a los que hacen caso, dice, pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace que libre y le pones en práctica y no la olvidas y la escuchas, entonces Dios ¿qué? Te bendecirá. ¿Por qué? Por tu obediencia. Te va a bendecir. ¿Por qué? Porque la ley refleja los estándares morales de Dios. Ejemplo, el adulterio. ¿Por qué a Dios no le gusta el adulterio? Porque el adulterio, cuando alguien lo practica, no le va a beneficiar a otro y va a herir a alguien. Y ¿sabes algo? Dios ama a las personas. Por eso es que dice, no cometerás ¿qué? Adulterio. ¿Por qué a Dios no le gusta que roben? Porque cuando roba, le haces daño ¿a quién? A alguien. Y Dios ama a las personas. ¿Y sabes qué? Te haces daño a ti mismo y no te das cuenta. Los mandamientos están ahí por una causa, por una razón. Él te dice, no codicies. No tengas un corazón avaro. De hecho, Romanos capítulo 7, versículo 7 dice, yo no habría conocido el pecado sino por medio de ¿qué? De la ley, porque no estaría consciente de la codicia si la ley no dijera, no codiciaréis. Para que lo entiendas en español, no codicies. Si para alguien dice, yo no entiendo el codiciáis, ¿qué significa eso? No codicies. No codicies, no desees lo ajeno, no tengas un corazón avaro, busca tener un corazón generoso. Entonces, la palabra o la ley nos dirige y nos dice en dónde no debemos caminar para buscar caminar conforme a la imagen de Dios. Refleja los parámetros de Dios para con nosotros, pero quiero decirte, no refleja el amor de Dios. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es limitado, va más allá de la ley. No refleja los parámetros de Dios, porque no importa dónde tú te encuentres, en la condición donde tú te encuentres, lo que tú estás haciendo hoy, si estás obedeciendo o no estás obedeciendo, el amor de Dios para tu vida es infinito. Refleja los parámetros, refleja los valores, pero no refleja su amor. Él quiere que obedezca, pero por encima de eso Dios te sigue amando. Toca el que está a tu lado, Dios te ama, Dios te ama. Un ejemplo de esto es la historia de una mujer adúltera. Trajeron a esta mujer adúltera, se la trajeron en el acto, y cuando traen a esta mujer que la tomaron en el acto de adulterio, de fornicación, la traen delante de él y le iban a acusar a aquellos que eran fariseos. Y cuando le iban a acusar, ¿qué fue lo que le dijo Dios? Dios le dijo, el que esté libre de pecado, que tire ¿qué? La primera piedra. Recuerda, eran 613. Yo me imagino que aquellos fariseos que quizás se sabían como 2 o 3 nada más, porque tenían que aprenderse 613 preceptos, ellos comenzaron y dijeron, wow, y el Espíritu Santo comenzó a redarguirles. Y ninguno. Y aún el único que estaba en la condición para tirar la piedra, que era perfecto y que estaba obedeciendo los 613 preceptos, que se llama Jesucristo, no tiró la piedra. Cubrió su pecado. ¿Qué demostró? Gracia. Ahora, ¿qué le dijo? Le dijo, ¿dónde están los que te condenan? Aquí no los veo, ninguno de ellos. Ni yo te condeno. Pero le dijo algo, vete y no peques más. Porque Dios sabía que era lo mejor para él. Entonces, la ley es un espejo, la ley es un tutor, pero la ley también es un mapa. Nos da dirección la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 5 dice, lámpara es a mis pies ¿qué? Tu palabra, y lumbrera ¿qué? A mi camino. Quiero decirte algo, todo lo que necesitas saber está en este libro.
el mapa, el GPS, el GPS, GPS como algunos dicen, está aquí. Está aquí todo lo que necesitas. Y quiero decirte, el enemigo constantemente está tratando de decirte que hagas cosas que producen placer para que encuentres gozo, pero no son de acuerdo a la voluntad de Dios. Constantemente está tratando de engañarnos, constantemente está tratando de poner cosas que producen placer, pero quiero decirte, son de corta duración y al final producen maldición. Pero usted sabe qué es lo que Dios dice. Dios dice en su palabra que si nosotros tenemos un matrimonio y hacemos las cosas conforme a la voluntad de Dios, y él y ella nos amamos, nos respetamos y aplicamos los principios de Dios y nos mantenemos con ese matrimonio para toda la vida, ¿sabes qué es lo que dice el Señor? Entonces vas a encontrar gozo, el verdadero gozo. Solamente 2 amenes. La palabra dice que si tú caminas en la voluntad de Dios y amas al prójimo como a ti mismo y caminas conforme a la voluntad de Dios, vas a encontrar el gozo correcto. Que si tú buscas la paz, que si tú buscas perdonar, que si tú buscas caminar en su amor, que si tú amas a Dios conforme a todo tu corazón, a todas tus fuerzas, a toda tu mente, sabes que vas a encontrar el verdadero gozo. Aquí está el mapa de tu vida, para tus hijos, para tu casa, para tus finanzas. Para todo en tu vida está aquí. Ella es luz y es lámpara. Entonces, y lo otro es una medida. Es una medida que me dice cómo estoy haciendo. ¿Cómo usted va a escudriñar su corazón si no se mira a la luz de la palabra? Me dice si estoy manteniendo los estándares de Dios morales. ¿Cómo estoy caminando moralmente en mi vida delante de Dios y delante de los demás? Es a través de la palabra. Ahora quiero hacerte una nota. No está hecha para usarla como un machete. No está hecha para entrarle a cantazo a la gente. No está hecha para sacársela y decirle, tú te vas para el infierno, pecador, hijo del diablo, Satanás te va a llevar. No está hecho. Eso no está hecho para eso. Eso le toca al Espíritu Santo redarguir a la gente. Ahora hay que enseñarla, pero hay que enseñarla en el fundamento del amor, porque Dios nos ama y Dios quiere que nosotros caminemos en obediencia para que experimentemos el verdadero gozo. Hay que enseñarla y tenemos que escucharla. Yo me acuerdo que una vez yo estuve en un lugar hace muchos años donde todo en ese momento era gracia y no querían que se hablaran en ciertos pecados. O sea, podían hablar unos, pero otros no. Especialmente los pecados de inmoralidad. No toques ese tema. ¿Por qué? Porque es un tabú a veces hablar de la inmoralidad en las iglesias. Pero entonces por eso la gente se va y hace lo que se hace y termina en 20 problemas. En relaciones que Dios nunca quiso, con consecuencias que no esperaban, sus carreras tronchadas, porque no se habló lo que se tenía que hablar. Y yo pues me atreví a hablarlo, pero obviamente con gracia y amor. Y hablé y dije acerca de la inmoralidad sexual, hablé acerca de la fornicación y del adulterio. Y esta joven que estaba ahí, después con un tiempo vino y me dio un testimonio. Dice, óigame pastor, estaba una noche sola con mi pareja y estábamos viendo una película y de repente, pues ya usted sabe, las cosas no comenzaron a ir por la dirección correcta. Pero a mi mente vino la enseñanza que usted trajo de la inmoralidad sexual. Y yo dije, hasta aquí llegamos, trazamos la línea, se prendieron las luces y salimos uno por un lado y otro por otro lado. ¿Qué fue lo que alguien está aquí? ¿Qué fue lo que produjo? Yo sé que no hay muchos aplausos. Quiero hablarle a los jóvenes que están aquí y a los adultos también. Cuando caminas en esa palabra, esta te va a cuidar de cometer errores que puedan trascender toda una vida. Querías una carrera, querías hacer algo y no pudiste hacerlo porque de repente tomaste una decisión que ahora andas en algo que no era lo que esperabas. ¿Usted sabe lo que estoy hablando o quiere que me vaya más gráfico? Y si alguno de ustedes cometieron esos errores, lo bueno de la gracia es que Dios te da una nueva oportunidad. Pero tú tienes que ser una voz para esos que no lo han cometido y decirle, hey,
Dios me da una nueva oportunidad, pero pasé por procesos que yo no quiero que tú pases. Dale el aplauso a Dios. Los hijos son una bendición. Los hijos son un regalo de Dios, no importa cómo hayan llegado. Pero cuando no se planificó el evento y se hizo fuera del matrimonio, sabes que fue una lucha y fue una carga, el proceso. Cuando estabas todavía en la high school o en la intermedia y de repente hiciste algo que no tuviste que hacer y a causa de eso hubo un embarazo o terminaste siendo padre o madre antes de tiempo, sabes que hubo unos sacrificios que quizás no debiste de haber pasado. Y si los pasaste, Dios te da una oportunidad, pero quiero traer este ejemplo, por favor, no quiero condenarte si los pasaste y si lo hiciste. Yo cometí muchos errores y gracias a la gracia de Dios que me tocó. Pero quiero usar esto para aquellos que todavía están andando bien. Quiero decirte, no abras las puertas antes de tiempo a una relación y hacer cosas que Dios no te ha mandado a hacer fuera del matrimonio. No lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Es luz y lámpara su palabra. Entonces, no vivimos por la ley. ¿Por qué? Porque la justicia es porque por medio de la gracia, pero la ley tengo que obedecerla, tengo que caminar conforme a su voluntad. ¿Alguien está aquí? Entonces, la gracia, y este es el último punto que quiero hablarte en esta hora, la gracia es por fe. La gracia es por fe. Los músicos se iban subiendo, ya yo voy a terminar. Tengo que dejarlos con hambre para que vengan el domingo, por el domingo. La gracia. Oye, ¿vieron esto? Aleluya. Wow. Dios es bueno. Dios se plació de entregarnos eso. Dios nos lo dio. Nos dio eso. No lo compramos, Él nos lo dio. Para que usted sepa, eso es un testimonio. Dios nos lo dio. No tuvimos que gastar ni $1 en esta casa para comprar eso. Y las que faltan, vienen 2 más. Aleluya. Ahora no hay excusa, pastor, no veo los versículos. No. Entonces la gracia es por fe. La gracia es por fe. Romanos capítulo 4. Esto sigue hablando, ¿se acuerdan? Empezamos con Abraham en el versículo 1. Ahora vamos a leer el versículo 4 donde dice que porque Abraham obedeció le fue contado por justicia. No, fue porque creyó. Y entonces dice, al que obra no se le considera el salario como gracia. O sea, si te pagan o si tú cobras, no. Dice, sino como obligación. Si yo te pago, tienes que hacerlo. Pero al que no obra, sino que cree en que es justificado, o en aquel que justifica al impío, se considera su fe como ¿qué? Como justicia. En otras palabras, porque yo hago, ahora Dios me tiene que dar que justificarme, porque lo que yo hago se considera que un salario. Pues entonces la gracia deja de existir. Si yo tengo que hacer algo para que Dios me dé su justicia y me haga justo y me posicione delante de Dios y yo pueda accesar, no. Por eso dice, para que nadie se gloríe, para que nuestras obras no nos den nada de qué gloriarnos y decir, yo tengo esto porque yo lo hice. No, yo tengo esto y soy lo que soy porque Cristo hizo una obra en mí. Dáselo fuerte a Él. Ahora, pero es porque es por fe. Y tú tienes que entender algo de la fe. La fe, tú tienes que entender algo de la fe. La fe sin obras es ¿qué? Pues quiere decir, quédate ahí. Voy a traer a Jesús ya mismo aquí. Entonces la fe
es por obras. Santiago dice que si no hago obras, mi fe es que muerta. Entonces, pastor, pero no somos justificados por las obras. Sí, pero ahora el Espíritu está en nosotros, nos capacita para hacer las obras de justicia. Entonces, yo tengo que dar evidencia de que ahora fui justificado, porque es por fe. No es suficiente que solamente puedas creer con tu mente, como muchos lo hacen y siguen haciendo las mismas cosas del pasado. No es suficiente. Una cosa, no, con mi mente yo creo, pero no hay una evidencia de esa fe que tú estás teniendo en Dios, porque la fe opera a través de obras. Tienes que obedecer. Romanos capítulo 6 versículo 16 dice: ¿no sabéis que cuando ofrecéis a alguien para obedecerle como esclavo, soy esclavo del que obedeces, ya sea del pecado para muerte o de obediencia para qué? Para justicia. Entonces, alguien dice: entonces, ¿cómo hago las obras de Jesús? No es por obra, es por la obra de Cristo, por lo que Él ya hizo. Pero como creo en Dios, hago las obras. ¿Y cómo hago la obra? Juan capítulo 6 versículo 29 dice: respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en aquel a que Él ha enviado. ¿Y qué es creer en aquel que Él ha enviado? Creer en su palabra. Y cuando creo en esta palabra, la pongo en práctica. Es creer en su palabra. Entonces, lo que Dios hizo fue mandar a su Hijo para que experimentara su gracia, que es abundante, pero dice la palabra que Él vino lleno de gracia y de verdad. La palabra establece que Jesús, cuando vino en Juan capítulo 1, dice: Él, el unigénito de Dios, vino de todo lleno de ¿qué? De gracia, vino de perdón. Vino de su favor inagotable para nosotros, pero vino lleno de verdad. Vino lleno de verdad. Pero lo tremendo es que no se trata de nosotros, se trata de lo que Él hizo. Termino con esto. Isaías 64 versículo 6 dice: todos nosotros somos como cosa impura, todos, o fuimos, y todas nuestras obras justas son como trapo de inmundicia. Pasa por aquí, Pastor Cristian. Mire, no importa lo que tú hagas, es como trapo sucio, es injusticia para Dios. No importa lo que tú hagas o lo que hayas hecho. No importa lo que tú hagas o lo que hayas hecho. Y cuando antes nosotros andamos sin Cristo y cuando andamos sin Él, no importa lo que hayamos hecho antes de Cristo. Sí, porque hay gente que dice: pero yo no hago nada malo, yo no le hago daño a nadie. Pero si no tienes a Cristo, todo lo que hagas, no importa, por más bueno que sea, es como trapo de inmundicia delante de Dios. Imagínense que estos son trapos de inmundicia, de pecado. No importa. Y si desobedeces una, ¿las desobedeces qué? Todas. De hecho, yo me la estoy poniendo por aquí, pero se supone. No me quiero despeinar. Porque el pecado nos puso un velo y no podíamos ver bien. Aquel que anda sin Cristo anda así. Pero usted sabe qué hizo Jesús. Vino. Jesús vino y se puso Él el trapo de inmundicia. Se lo puso Él. El pelo está bien. Se puso Él todos nuestros pecados. Se vistió con todos tus pecados y con todas las obras que tú pensabas que hacían bien. Con lo que hiciste, con lo que nadie vio, con lo que pensaste. Cuando estabas solo, cuando estabas sola, con toda tu tristeza, con todo tu dolor, con aquello que hiciste que pensaba que te iba a hacer bien delante de otros o delante de Dios.
Dios lo llevó, todo, en la cruz del Calvario. ¿Y usted sabe qué hizo? Él se quitó, se despojó y nos vistió a nosotros de su santidad. Nos vistió a nosotros de su justicia y nos justificó. Yo pensé que se lo iba a dar más fuerte. Y nos justificó y nos permitió ahora entrar delante del Padre, y nos permitió ahora estar sentados en lugares celestiales, y nos permitió ahora estar delante de Jesucristo, delante de Él, y ahora somos llamados hijos. Y ahora podemos experimentar su bendición, y ahora podemos experimentar su paz, y ahora podemos experimentar su amor, y ahora podemos experimentar su misericordia, y ahora podemos experimentar todas las cosas que hay accesibles en la casa del Padre. Ahora podemos experimentar, aleluya, el verdadero gozo en nuestra familia, en nuestros matrimonios, en nuestros hogares, donde quiera que entro, donde quiera que salgo. Ahora, porque Él tomó todos nuestros trapos y todas nuestras obras y las llevó en la cruz y nos revistió. Y ahora podemos estar sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales por su gracia. Él hizo eso por ti y lo hizo por mí. Por mí. Y en esta hora yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántos de ustedes quizás han pensado que por lo que han hecho o por lo que han dejado de hacer están faltos de encontrar lo que Dios tiene para sus vidas? No levante la mano. ¿O cuántos de ustedes han cometido tan siquiera un error en estos días? No levanten la mano. Yo lo voy a levantar. Su gracia, su amor inagotable me perdonó, y gracias a eso puedo nuevamente cada mañana, no importa lo que haya hecho ayer, ir delante de la presencia de Dios. Pero aún así yo busco caminar en su verdad y busco hacer las obras, no porque eso me hace justo delante de Él, sino porque yo lo amo a Él. Y Él me ha capacitado ahora con su Espíritu Santo. Y si yo lo hago, yo sé que es lo mejor de Dios para mi vida.